Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a buscar, hermanos, el libro de Abdías. Acuérdense que hemos estado estudiando los libros de los que se llaman los profetas menores. Son 12. 12, le va a costar un poquito encontrarlo, ¿verdad? Porque es el libro más pequeño del Antiguo Testamento, Abdías, y casi no lo leemos, ¿verdad? Pero está, hermanos, antes de Jonás. Está antes de Jonás, después de Amós, poquito después de Oseas. Está el libro de Abdías, que solamente tiene 21 versículos, es un solo capítulo. Y ese es el libro que vamos a estudiar hoy en el mes de enero, hermanos. Mes de enero, con la ayuda del Señor. Abdías, el libro del profeta Abdías. Vamos a poner, ahí está, el título, hermanos, que le vamos a dar al libro. Lo vamos a poner ahí. Mire cómo dice ahí, hermanos: la carne contra el espíritu. La carne contra el espíritu. ¿Tienen esa batalla ustedes, hermanos? Sí, ¿verdad? Si somos creyentes vamos a tener esa lucha, esa batalla entre la carne y el espíritu. Y esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a hacer una introducción a través de la cual vamos a entender y vamos a explicar por qué ese título, de ese conflicto de la carne y el espíritu, la carne contra el espíritu. El nombre de Abdías quiere decir siervo de Jehová. Aunque este nombre, hermano, lo encontramos por lo menos unas 20 veces en el Antiguo Testamento, era un nombre bastante común, quizás por el significado, ¿verdad? Era como decir María, quizás hoy día, ¿verdad? Un nombre común por el significado que tenía, pero ninguna de esas 20 referencias se refiere al personaje, al profeta que escribió este libro. No hay relación con él. Es prácticamente imposible, dijéramos, precisar con certeza quién era Abdías y aún la fecha en que él profetizó y dio estas palabras. Es bien difícil precisar, dijéramos. Probablemente, según algunos comentaristas, fue contemporáneo de Elías y Eliseo. Otros hablan de la época de Jeremías, pero probablemente sea contemporáneo de Elías y Eliseo, cuando él profetizó. Y esta profecía, hermanos, está ligada con un ataque a la ciudad de Jerusalén, como vamos a estar leyendo. Y eso, dijéramos, un ataque a la ciudad de Jerusalén, en la cual la nación, el pueblo edomita, se unió a ese ataque contra la ciudad, contra la capital, ¿verdad?, de Israel. Entonces, por esa referencia también se cree y podemos decir que el mensaje fue dirigido especialmente al reino del sur, ¿verdad?, a Judá, por las referencias que hay a Jerusalén. Como dije, es el libro más corto del Antiguo Testamento y no es citado ninguna vez, como la mayoría de libros son citados en el Nuevo Testamento. Este libro, hermanos, no es citado directamente en el Nuevo Testamento, y por eso se dice que la profecía de Abdías es una página, dijéramos, bastante extraña, dijéramos, porque no hay mucha referencia al escritor y al mensaje, a la época. Entonces, se pudiera pensar que el mensaje del libro, hermanos, no es tan pertinente, dijéramos, para nosotros, para la época en la que vivimos. Sin embargo, por ejemplo, Isidoro, uno de los padres de la iglesia, él habló de Abdías como una alegoría de las escrituras propia para la vida cristiana, para nosotros, como vamos a estar viendo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué conclusión o qué razón pudiéramos dar, hermanos, de por qué este libro
que es tan chiquito, que está ahí en medio de otro montón de libros que nunca leemos, ¿verdad? Que no tenemos mucha referencia de él, no hay mucha referencia, entendimiento de quién es el escritor, de la época en que se dijo. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Una explicación, ¿verdad?, que pudiéramos dar de no tener una identidad clara del profeta, el fondo histórico de la escritura. Sin duda, hermanos, debe de ser porque Dios quiere que más que nos centremos en el personaje del profeta, más que la época y en los hechos que están alrededor de lo que él habló, de lo que él dijo, Dios quiere que nos centremos en el mensaje del libro, en lo que el libro nos quiere comunicar, lo que la profecía comunica. No hay tanto, dijéramos, tantos arreglos, tantos adornos para que el lector se concentre en lo que en el mensaje que el libro nos da, y eso es lo que vamos a tratar de hacer a través de estas cuatro semanas, quizás 5. Entonces, el libro, hermanos, lo vamos a dividir el capítulo en 3 partes. Si usted está anotando, vamos a dividir del versículo 1 al 9, la primera parte. Algunos le llaman el bosquejo exegético, ¿verdad? Y si usáramos ese término, pudiéramos llamarle al libro el juicio de Edom y la exaltación de Israel. El juicio de Edom y la exaltación de Israel. Entonces, del versículo 1 al 9, ahí, hermano, nos habla de la soberbia y de la humillación de Edom. La soberbia y la humillación de esta nación, de los edomitas, de la nación de Edom. Del versículo 10 al 14 nos habla de la irreverencia de esta nación hacia Dios, la irreverencia y dijéramos la vergüenza de Edom, la vergüenza que Edom iba a sufrir. Y del versículo 15 hasta el final, al versículo 21, ahí pudiéramos llamarle la recompensa de Edom y la exaltación de Israel. Ese es el, dijéramos, el mensaje. Ahora, vamos a leer, hermanos, el libro, pero antes de, quizás no lo vamos a leer tan de corrido, pero quisiera que se fijaran en 2 cosas para dijéramos, entrar ya en el libro. Hay ciertas palabras que se repiten o personajes o nombres que se repiten bastante en el libro. Y cuando estudiamos las escrituras, hermanos, debemos ponerle atención a las palabras que se repiten, a los nombres que se repiten, a las frases que se repiten, porque cuando encontramos eso es que Dios está enfatizando algo, Dios quiere señalar algo, y siempre el Señor en las escrituras, cuando Él quiere que le pongamos atención a algo, Él lo repite y lo repite. Entonces, por ejemplo, el nombre de Jacob, hermanos, Jacob, aparece el nombre de Jacob 3 veces directamente en el libro. En el versículo 10 dice: por la injuria a tu hermano Jacob, dice, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Versículo 10. En el versículo 17, vea el versículo 17, dice: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Versículo 17. Y luego en el versículo 18 dice: la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Entonces, el nombre de Jacob aparece 3 veces de forma directa y de manera indirecta a través del nombre de Israel y de Jerusalén. Aparece muchas más veces la referencia a la nación, al pueblo de Dios, dijéramos. Pero por otro lado, hermano, el nombre de Esaú aparece 7 veces, Esaú, y el nombre de Edom aparece 3 veces. O sea, Edom y Esaú es lo mismo, como vamos a estar viendo. Y aparece 10 veces las referencias de Esaú y de Edom.
Y si a las 3 referencias de Jacob le sumamos las veces que se habla de Israel y de Jerusalén, casi que estaríamos 10 a 10. En un solo capítulo, fíjese usted, de 21 versículos, aparece 10 veces una referencia a Israel, a Jacob, y 10 veces una referencia a Esaú y Edom. Entonces, eso nos debe de llamar la atención. Por ejemplo, Esaú aparece en el versículo 6. Dice, ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Dice, sus tesoros escondidos fueron buscados. Versículo 8, versículo 9 dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago, dice. Luego en el versículo 18 que leímos hace un momento, aparece 2 veces el nombre de Esaú. En el versículo 19 dice, los del Negueb poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y luego en el versículo 21, en el último versículo, subirán salvadores, dice, al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Luego en el versículo 1 dice, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom, o sea, es una profecía a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla, dice. Versículo 8 y versículo 9 que leímos, aparece ahí también el nombre de Esaú. Dejemos ahí una ceñita, hermanos, y busquemos, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 25. Entonces decimos, entonces el libro trata de quién, hermano, de estos 2 personajes, ¿verdad? ¿Quiénes son los 2 personajes? Esaú y Jacob, son los 2 personajes de quien trata el libro. Entonces vamos a desarrollar nuestro estudio, nuestra reflexión en el libro basado en estos 2 personajes. ¿Cuáles son los nombres? Esaú y Jacob. Jacob y Esaú son los 2 personajes, dijéramos, principales de este libro. ¿Y ustedes saben cuál es la relación de Jacob y Esaú, hermanos? ¿Quién se recuerda? Eran hermanos. Esaú y Jacob son o eran hermanos. Hermanos gemelos, ¿verdad? Gemelos, o sea que estuvieron en el vientre de su mamá juntos, hermanos, fueron concebidos y crecieron en el vientre juntitos ahí y nacieron juntos también. Génesis 25:30 dice, dijo a Jacob, le dijo Esaú a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, le dijo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, o sea, a Esaú se le fue dado el nombre de Edom, y así se llamó la nación que salió de los lomos, la descendencia de Esaú se llamó Edom, fue la nación de los edomitas, y Edom quiere decir, hermanos, rojo, por el guiso, rojo, ¿verdad? Así como la silla donde usted está, el colchón de su silla rojo, Edom quiere decir rojo, por el guiso que Esaú le pidió a su hermano Jacob, le pidió de ese guiso porque estaba cansado. Acuérdese, Esaú era un cazador y Jacob era alguien más de la casa, de las cosas de la casa, y Esaú le gustaba andar en el campo. A Jacob le gustaba cocinar, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Él cocinaba rico, al parecer, ¿verdad? Esos guisos de lentejas. Y Esaú venía del campo, venía cansado, y cuando vio el guiso, quizás desde lejos, ¿verdad? El viento le llevaba el aroma de aquel guiso, ¿verdad?
quizás llevaba su potaje y una carne, algo, pero desde que venía del campo quizás le llegaron los olores y imagínense sus deseos, ¿verdad? El hambre, su apetito se le despertó, y cuando llegó, lo primero que hizo fue ir donde su hermano Jacob y vio aquel potaje, aquel guiso, y dijo: dame de eso porque vengo bien cansado. Y por eso le llamaron Colorado. Eso no es ninguna referencia a nada de nuestra época, hermanos, pero por lo rojo del guiso, colorado, rojo. Entonces, hermanos, a través de la profecía, Abdías nos muestra, hermanos, dijéramos el antagonismo. El punto es el antagonismo, ¿verdad? El conflicto que hay entre Jacob y Esaú. De eso se trata el libro, del conflicto, el antagonismo entre Jacob y Esaú. Entonces, de ahí vamos entendiendo por qué el título que le estamos dando al libro. ¿Quién representa la carne? Esaú. Y Jacob representa al Espíritu Santo. Jacob y Esaú. Entonces el libro se trata del antagonismo, del conflicto, del pleito, que hermanos, que toda la Biblia muestra este antagonismo entre Jacob y Esaú. Dijéramos un antagonismo histórico. Por ejemplo, ahí mismo en Génesis 25, versículo 22, dice que, ¿cómo se llamaba la mamá de ellos, hermanos? Rebeca. Y el papá, Isaac, ¿verdad? Entonces, Rebeca estaba embarazada, tenía esas dos criaturas ahí en su vientre, y dice el versículo ese que ella se asustó, estaba asustada, dice esos versículos, porque adentro de ella como que había un gato y un chucho, hermano. Un gato y un perro ahí adentro, ¿verdad? Y ella dice que se asustaba porque era una pobre mujer, a ver qué habrá sentido, ¿verdad? Allá como que se estaban, ya grande uno se pelea, ¿verdad? Los que crecimos con algún hermano, algo cercano, hermano. Yo cuando ya el Señor me perdonó y me lavó mis pecados, hermano, pero yo con mi hermano nos agarrábamos, hermano. Peleábamos, ¿verdad? Duro, fuerte. Entonces cuando me convertí a Cristo, fue una de las cosas que yo le pedí al Señor, que me arrepentí de eso, hermano. De cómo peleábamos con mi hermano. Entonces, pero imagínense, no habían ni nacido, hermano. Y los dos hipotes ahí, los dos, ¿cómo se llaman? Los dos productos, dicen los médicos, ¿verdad? Entonces estaban ahí en conflicto. Dice, los dos niños luchaban dentro de ella, dice. Hermanos, desde que nacieron, mire el versículo 26, ahí en Génesis 25. ¿Quién nació primero, hermanos? Era el primogénito, Esaú. Pero cuando nacieron estos hipotes, hermanos, se vio ahí el conflicto, ¿verdad? Dice que a Jacob venía prendido del calcañar del otro. Lo normal es que sale uno y después sale el otro, ¿verdad? Pero estos venían juntos, como que eran tren, hermano. Venía uno prendido en el otro venía agarrándole el calcañar, porque habían estado quizás peleando a ver quién salía primero. Entonces, este conflicto, hermanos, de estos dos hermanos se desarrolló a través de la historia de sus vidas también. Jacob le robó la primogenitura a Esaú, ¿verdad? Con ese guiso, ustedes conocen, pueden leer todo el capítulo, la historia de esta familia, hermano. Hermanos, la historia de esta familia, valga el comercial, puede ayudarnos mucho para la vida en el hogar, especialmente los que todavía tienen niños pequeños, ¿verdad? Porque esta familia, hermano, fue un mal ejemplo en un montón de cosas. Cada papá, cada padre tenía su hijo preferido, ¿verdad?
Dice la historia que Rebeca, ¿quién era su preferido? Jacob, y el preferido de Isaac era Esaú, ¿verdad? Imagínense. Entonces, Jacob le robó la primogenitura a Esaú cuando le dio ese plato de lentejas. Cuando Esaú le dijo, dame de comer, tengo hambre, entonces vino Jacob y le dijo, te la vendo, te vendo, le dijo, dame tu primogenitura y yo te voy a dar el plato de lentejas. Y Esaú lo hizo así, le vendió su primogenitura porque él dijo, ¿eso para qué sirve? Dijo, eso de ser primogénito, eso no vale nada para Esaú, fue el pensamiento de él, ¿verdad? Y mire, después de eso ya en la realidad, antes de morir su papá Isaac, ¿verdad? Y la costumbre era que el papá bendecía a los hijos y profetizaba, les daba palabra de Dios a cada hijo. Entonces, cuando Isaac murió, usted le puede leer la historia, Isaac le bendijo a Jacob como el primogénito y toda la bendición que eso implicaba se la dio en la oración a Jacob, y Esaú se enojó, aunque él ya se la había vendido, pero aún así se enojó. Fíjese usted, él se enojó. Y entonces dice el versículo 41 del capítulo 27 de Génesis, leamos ese versículo. Génesis 27, 41 dice que aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, imagínense hermanos qué terrible, un hermano, ¿verdad? Lo mismo en el principio, ¿verdad? De Abel, Caín y Abel. Dice que Esaú dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Terrible, hermano. Entonces, hermano, este antagonismo fue reconocido en el Antiguo Testamento y reaparece también, hermanos, en el Nuevo Testamento, este antagonismo, este conflicto entre estos dos hermanos. Y fíjese que este antagonismo se revela de una manera sorprendente, hermanos, en el Nuevo Testamento, a través de dos personalidades importantes del Nuevo Testamento, como lo son el Señor Jesús y Herodes, el rey Herodes. Herodes, saben ustedes, Herodes, si usted ve la genealogía de Herodes, ¿de qué tribu, de qué pueblo cree que descendía Herodes? De Edom. Edom era un hijo de Esaú. Y Jesús, según la carne, era un hijo de ¿quién? De Jacob. Jesús era del linaje de Israel. Era un descendiente, un nieto, un hijo de Jacob. Y Herodes era un descendiente de Esaú. Jesús representa al Espíritu, dijeron. Esaú representa la carne. Edom, lo rojo. Entonces, miren Mateo capítulo 2, versículo 16, dice que Herodes, cuando se vio burlado por los magos, por los sabios, ¿verdad?, que habían venido para adorar al niño Jesús, al rey de los judíos que había nacido, dice, se enojó mucho y mandó a matar todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Herodes, Edom, Esaú, quiso matar a Jesús, el rey Herodes. Mire ahí el antagonismo, el pleito, el conflicto. Ahora, es sorprendente, hermanos, al leer los evangelios, que Jesús mismo, porque cuando pensamos en Jesús, pensamos en que Él sanaba a los enfermos, ¿verdad? En Jesús lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de tanta bondad, ¿verdad? De tanto cariño, de tratar de esa manera a los pecadores, de perdonar a aquella mujer que encontraron en el mismo acto del adulterio, en resucitar a Lázaro, etcétera, etcétera. Y pensamos en Jesús como alguien y como tal, como era manso, hermano.
Y como él dijo, manso y humilde de corazón. Pero saben que Jesús mostró un antagonismo increíble con Herodes, hermano. Y quiero que leamos 2 versículos en los evangelios. Mire, en Lucas capítulo 23, Jesús, hermanos, mostró, dijéramos, un desprecio por Herodes. Dice que cuando, en Lucas capítulo 13, primero leamos esto. Lucas 13, 31. Dice, aquel día llegaron unos fariseos diciéndole a Jesús, ¿verdad? Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar, le dijeron a Jesús, ¿verdad? Le vinieron a hablar mal de Herodes, que Herodes estaba contra Jesús, que lo quería matar. Y miren la respuesta de Jesús a los fariseos. Él les dijo, y decida aquella zorra, no dijo al rey Herodes, a fulano, sino como le llamó zorra, le dijo. Díganle a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. O sea, la respuesta de Jesús, el recado que les manda Jesús a Herodes es de una forma, dijéramos, despectiva, antagónica y ofensiva, dijéramos. Le llama hasta por un sobrenombre, ¿verdad? Por un apodo. Díganle a esa zorra, le dice. Jesús dice de Herodes eso. Ahora, antes de la crucifixión, hermanos, miren Lucas 23. Dice el versículo 8 de Lucas 23 que cuando pues agarraron a Jesús, dice que cuando Herodes vio a Jesús se alegró mucho. Porque dice que hace tiempo Herodes deseaba ver a Jesús, deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal y le hacía muchas preguntas cuando se lo llevaron. ¿Y qué hizo Jesús? Dice, nada le respondió, no le dijo nada. A todas las preguntas que Herodes le hizo, una tras otra. Entonces miren el versículo 11, ¿cuál fue la respuesta de Herodes? Dice que Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y lo volvió a enviar a Pilato. Entonces vemos, hermanos, claramente en las Escrituras este antagonismo entre estos dos hermanos, y entonces pudiéramos decir, hermanos, que esta relación es como una alegoría, ¿verdad? De esto, de la carne y del espíritu. Ese conflicto, ese antagonismo entre la carne y el espíritu. Entonces, quisiera que viéramos algunos versículos en el Nuevo Testamento para que ampliar un poquito, hermanos, en esta introducción y que veamos claramente este antagonismo, dijéramos, ¿verdad? Ya pensando en la carne, en el espíritu y en nuestra experiencia cristiana, en nuestra experiencia como cristianos, como hijos de Dios, ¿verdad? Porque solo los cristianos, hermanos, todos los cristianos vivimos este antagonismo, este conflicto, ¿no es cierto? Porque la carne se refiere a la naturaleza humana. Todo lo que nace de varón y mujer, hermanos, es carne. Nacemos con una naturaleza caída, una naturaleza humana llena de pecado. En pecado me concibió mi madre, dice David. Entonces la naturaleza humana es la carne, nuestra naturaleza humana sin Dios. Juan dice en su evangelio, lo nacido de la carne, carne es. Usted y yo somos hijos de papi y mami, ¿verdad? Somos carne, hermano. La misma carne. Usted está hecho del mismo material que este que les habla y del mismo material del que está a su derecha, a su izquierda, atrás, adelante. Y todo el que usted encuentra en la calle está hecho del mismo material. ¿De cuál material, hermano? Carne. Somos carne, ¿verdad?
estamos hechos de carne. Pero cuando creemos el Evangelio, cuando recibimos el Evangelio, aceptamos a Jesús, Él nos bautiza, nos sella con el Espíritu Santo y así nacemos de nuevo. Tenemos vida nueva, tenemos vida espiritual. Y a partir de ese momento, no en el sentido pleno de la palabra, pero desde ahí comenzamos a ser espirituales porque tenemos el Espíritu Santo. Pero como no se ha completado nuestra salvación, el plan de redención, seguimos en nuestra carne, seguimos con nuestra naturaleza pecaminosa, carnal, pero ahora tenemos una vida nueva en nosotros, que es la vida del Espíritu, la vida del Espíritu Santo. Entonces empezamos a experimentar este conflicto, como dice Gálatas. Vamos a leer quizás Gálatas primero, hermano. Leamos en Gálatas, por favor, capítulo 5, ¿verdad? Versículo 16. Entonces este mensaje, hermanos, el mensaje de Abdías, esta profecía que anunció este antagonismo de Jacob y Esaú, este conflicto entre estos dos hermanos, entre estas dos naciones, es importante para nuestra vida cristiana, es apropiado para nuestros días y ilustra profundamente este conflicto en la vida cristiana entre la carne y el espíritu que compite en nuestro interior y que vivimos día a día, hermano. Entonces este libro nos va a ayudar a ampliar la perspectiva divina sobre el destino de Edom, la carne, y nos ayudará a crecer en el discernimiento entre estos dos elementos con los cuales debemos convivir mientras se lleva a cabo la consumación de nuestra salvación. Poder discernir, hermanos, mejor lo que viene de la carne y lo que viene del espíritu en nuestras propias vidas y en la vida de los demás. Porque a veces pudiéramos pensar que algo es que como que viniera del espíritu y quizás viene de la carne en nuestra vida o en la vida de un hermano, de una persona, ¿verdad? Podría ser. Entonces, yo esperaría que al entender lo que nos dice Abdías, el mensaje de Abdías, podamos crecer en el discernimiento, hermano, de lo que es de la carne y de lo que es del espíritu. Y cómo podemos y debemos ser liberados de nuestra naturaleza carnal. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces pasa, hermanos, muchas veces, y nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando nos convertimos a Cristo, a veces la gente se asusta. A veces el mensaje, la manera en que se ha dado el mensaje del Evangelio ha sido errónea. Porque imagínense el mensaje de la prosperidad, o si se presenta a Jesús como aquel que le va a resolver todos los problemas. Ese no es el Evangelio, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces pasa cuando alguien se convierte, recibe a Jesús, comienza a tener conflictos que antes no tenía. Y entonces dice: pero hoy que estoy con Dios, dice, estoy con todos estos líos. Pues quizás no estoy con Dios, al diablo quizás recibí, dice. Porque hoy que estoy con Dios, más problemas tengo con mi mamá, con mi mujer, con mi cuñado, con el jefe, con esto y con todo. Y a veces pasa eso. Hoy que estoy con el Señor, hoy que Cristo está en mi vida, tengo conflicto.
Pues es lo más probable que le pase a un creyente, a un nuevo creyente, ¿verdad? Así nos pasó, por ejemplo, cuando yo me convertí a Cristo, comencé a tener conflictos con personas con las que me relacionaba. Pero claro, yo tenía ya el Espíritu Santo. Y las personas, esas personas eran pura carne. Yo ya era carne con espíritu, hermano. Entonces, ya mi mentalidad comenzó a cambiar. Entonces, como la persona tiene el Espíritu Santo, su mentalidad comienza a cambiar y comienza a tener conflicto en la manera de pensar, por ejemplo, con los demás. Eso se ve claramente los hermanos en el Medio Oriente, ¿verdad? Aquí no se ve tan claro a veces porque en todas partes le dicen a uno Dios le bendiga, y cuando usted dice Dios le bendiga, amén le dice la otra persona. Aunque no sea creyente, no tenga el Espíritu Santo. En el banco, en el bus, en el restaurante, cuando va de camino, el vecino, todo le dice usted. Dios le bendiga, le dice usted. ¿Y qué dice la gente? Amén, hermano, le dicen a uno, ¿verdad? Aunque él no es hermano, no tiene el Espíritu Santo. Pero en el Medio Oriente, cuando alguien se convierte, hermano, y abraza a Cristo, lo echan de la casa los jóvenes, los padres los desheredan, los repudian, los rechazan y cosas como esa. Entonces se ve claro ese conflicto. Aquí a veces no se ve tan claro, pero desde que el Señor viene a nuestras vidas comenzamos a ver este conflicto en diferentes dimensiones y en diferentes maneras. Y nosotros necesitamos tener claro esto, hermano, para orientar a los nuevos convertidos, para discernirlo en nuestras propias vidas, porque uno mismo interiormente tiene conflictos y tiene conflictos hacia afuera también. Tiene conflictos con la familia, tiene conflictos con los amigos, tiene conflictos de esta manera y de esto otro, porque usted tiene el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, entonces se va a dar este antagonismo que dice aquí Pablo, el espíritu y la carne. Dice, se oponen entre sí y es algo constante, permanente, con lo cual debemos de vivir todo el resto de nuestra vida. Ahora, vea, mire aquí en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Aquí nos habla de estos dos personajes, de Esaú y de Jacob. Leamos desde el versículo 10 de Romanos 9. Romanos capítulo 9, versículo 10. Vamos a leer hasta el versículo 16. Dice, llegó, hermano. Y no solo esto, dice, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, dice, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, por el que Él llama. Se le dijo, o sea, a ella, a ellos, como padres, el mayor servirá al menor. No era la costumbre. Esto fue contra costumbre, contra naturaleza, dijéramos. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dice, ¿qué pues diremos? Dice, ¿que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca.
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí, hermanos, pudiéramos hablar muchas cosas, pero mi objetivo esta noche es que veamos el panorama un poco completo de este antagonismo y todas las implicaciones de este conflicto, todo lo que esto nos ilustra y nos enseña para nuestras vidas cristianas. Aquí el tema, dijéramos, principal es el tema de la elección de Dios. ¿Quién es el que elige? Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, no son ustedes los que me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes, les dijo Jesús a sus discípulos. Entonces aprendemos, hermanos, la elección, hermanos, revela la gracia y la misericordia de Dios de una forma extraordinaria y especial. Nos ayuda a entender lo que es la gracia y la misericordia de Dios, la elección divina, la doctrina de la elección que está en toditas las Escrituras. Nos enseña, nos ayuda a comprender lo que es la gracia y lo que es la misericordia de Dios. Pero ¿sabe a quién no le gusta la doctrina de la elección, hermano? A Esaú no le gusta. ¿Y cómo le va a gustar? Si dice, la elección dice, a Esaú aborrecí y a Jacob amé, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Cómo le va a gustar eso a Esaú? No le puede gustar. Como que yo dijera, la hermana Glorita me cae bien, pero la hermana Mercy, perdóneme, hermano, es solo una ilustración. Pero la hermana Mercy, la hermana Mercy me cae mal, ella no la quiero yo. La hermana Glorita, ¿cómo cree que le va a gustar a la hermana Mercy? No, claro que no. A Esaú no le gusta eso. Pero ¿quién nos ilustra a Esaú, hermano? ¿Quién es Esaú? La carne. Entonces Dios está diciendo, yo no quiero tu carne. No he elegido la carne. Todo lo que tú puedas hacer en tu carne, yo lo aborrezco, dice el Señor. Pero Jacob representa la gracia de Dios, la obra de Dios, la obra del Espíritu, la obra de Dios en el corazón. Representa quién es Dios y lo que Él hace. Entonces dice, aún dice el versículo 9, versículo 11, dice, que aún no habían hecho ni bien ni mal. ¿Por qué en la práctica, en la realidad, Jacob y Esaú, Jacob era mejor que Esaú, hermano? No. ¿Qué quiere decir el nombre de Jacob? Engañador quiere decir. Ese Jacob nos ganaba a nosotros, hermano. Jacob quiere decir engañador, tramposo, pues. Se parece a los salvadoreños. ¿No ve lo que pasó por un día, hoy que para el final del CIMA? Una cosa, hermano. Nos habían prestado, ¿verdad? A través del hermano Oscar, unas colchonetas ahí en la segunda brigada nos prestaron como ¿cuántas colchonetas? 60 colchonetas para que los muchachos durmieran, ¿verdad? Aquí. No, la fueron a traer, mi papá. Al final del CIMA, las subieron un buen grupo primero, eran 2 viajes, ¿verdad? Subieron en el pick-up, el hermano Oscar vino, ya la habían los hermanos amarrado supuestamente y todo, y se fue para el cuartel a dejarla. Y saliendo ahí, hermano, no se fijaron y se cayeron como 30 y no sé cuánto. Y vi que empezó a salir toda la gente de las casas a recogerla y decirle, pare, 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 se le cayeron las colchonetas. ¿Cree que eso pasó, hermano?
Como 3 cuadras habían caminado, hermano. No pasaron ni 5 minutos. Y de las 30 que cayeron, solo recuperaron 14 y se perdieron 16 en menos de 5 minutos. Hasta, dice el hermano Oscar, que cuando alguien les avisó y lograron, y los carros que venían atrás paraban y las metían en los carros y se iban. Parece increíble, ¿verdad, hermano? Pero ese es nuestro pueblo, hermano. Eso somos nosotros, hablando como santanecos, como salvadoreños. Increíble, hermano. Pero ese Jacob era tramposo, hermano. ¿No ve que le robó pues la primogenitura? Él no dijo, hermanito Esaú, no hombre, ¿cómo te voy a cometer el plato gratis? Te lo voy a dar si eres mi hermano mayor. Así como nuestros hijos con sus hermanos mayores, como los respetan, ¿verdad, hermano? Así es en su casa, hermano. ¿Ah? Los hijos menores, ¿cómo respetan? Una devoción para sus hermanos mayores. Tremendo, hermano. ¿Verdad? Entonces, le dijo, no, Esaú, ¿cómo vas a creer que yo te voy a... Si tú eres el primogénito, Esaú, tomá, aquí está el guiso, te voy a echar otra cucharada aquí porque eres mi hermano mayor. Voy a dejar de comer yo un poquito para que vos comas más. ¿Qué? Jacob quiere decir engañador, tramposo, mentiroso, todo eso, hermano. Ladrón, todo. Jacob no era mejor que Esaú, quizás era peor que Esaú. Pero lo que está diciendo Pablo es que la elección no es por lo que nosotros somos. Si usted es cristiano, no es porque usted es un preferido de Dios. Si somos creyentes, no es porque nosotros somos mejores que los que andan allá afuera. No, quizás somos peores. Pero dice, no habían hecho ni bien ni mal, porque no se trata de si somos mejores o peores. La doctrina de la elección lo que nos enseña es la gracia de Dios. Él nos escoge porque Él es bueno, porque Él es lleno de gracia y de amor y de misericordia, hermanos. Solamente por gracia, solamente por eso. Entonces, hermano, eso debe de darnos seguridad. ¿Usted cree que si Él lo escogió, lo salvó a usted, siendo usted familia de Jacob, dijéramos? ¿Cree que porque se equivocó y quizás hasta sin querer se equivocó, ya Dios lo va a desechar, va a perder hoy ya la salvación? Porque usted se equivocó, porque se le fueron los ojos y vio, es que iba bien mal vestida la mujer y se le fueron los ojos, ay, ya pequé, ya no voy a entrar al cielo. ¿Usted cree que es que la salvación no es por lo bien que nos portamos, hermano? Ese es el fruto de la vida nueva, la vida del Espíritu. Porque la carne se comporta como se comportó Esaú cuando venía del campo. Cuando empezó a oler el guiso, su comida preferida. Le entraron por sus fosas nasales y todo su sistema ahí ¿verdad? Y le comenzó a brotar saliva y todo su sistema se alteró y todo su cuerpo le comenzó a pedir que guiso, 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 solo guiso, no pensaba en nada más, guiso, guiso, guiso. Fíjese, usted me entiende lo que le estoy diciendo, nunca le ha pasado eso, hermano. Cuando usted dice yo, ay, mira, ay, dice usted, como quisiera, ay, dice sí,
¿cómo quiero esto? Entonces usted tiene la Biblia ahí, tiene la pantalla, más que hoy se fue a enjaranar allá a la Curazao, 55 pulgadas, el gran televisor, y la Biblia ahí. Y sale el anuncio, ¿verdad? La Champion, dice, ¿verdad? Ay, estoy champion. Ay, ya me voy a arrepentir, dice después. Champion, dice, ay, se sienta y tráeme una Coca-Cola, vos, le dice. Ay, mira, he trabajado mucho este año, le dice usted, ¿verdad? Aunque hace una vez, amorcito, le dice, ¿verdad? Tráeme una Coca-Cola con bastante hielo, y se pone ahí a disfrutar 2 horas, ¿verdad? Y después todavía le queda una más para oír todos los comentarios de cómo fue el partido. Ahí disfruta. La carne, los deseos fuertes que le hacen despreciar, hermano. Entonces, ese es el antagonismo, hermano. Entonces, hermanos, lo que está diciendo Pablo, solo por gracia es la misericordia de Dios. Hermanos, si estamos de pie es por la misericordia de Dios. Si estamos aquí es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios. Si nuestros matrimonios están de pie es por la gracia de Dios. Pero la carne, como vamos a estar viendo, hermano, lo primero, en 3 partes, ¿verdad? Vamos a ver. El primero es el orgullo, hermano. Solo para terminar, como hacen así en la serie, ¿verdad? Una introducción. ¿De qué se trata el siguiente capítulo? Hermano, la carne es una gran orgullosa, hermano. Soberbia, la carne. Esaú es orgulloso al máximo. Pero el espíritu, hermano. Y si alguien no tiene el Espíritu Santo en su vida, no puede ser humilde, hermano. Al quienes lo disimulan más que otros. Tenga pisto, esté acabado. Si los acabados son a veces más orgullosos que los que tienen pisto. Orgullosos, pero al máximo. Como dijo un pastor un día, no tengo nada, pero de ese nada estoy bien agarrado, dijo. Esta es mi gloria, mi acabazón es mi gloria. Hermano, mire, este libro es para que digamos, la carne no tiene esperanza, hermano. La carne, si no es el Señor, la gracia de Dios, si no es lo que Él hace en nosotros y lo que Él puede hacer en nuestros hijos, en la iglesia, en las personas, etcétera, es que el mérito, la carne se quiere robar el mérito. Pero todo el mérito y la gloria es de Dios, hermano. Gloria a Dios, hermano. Él se merece nuestros aplausos, ¿verdad? Démosle un aplauso a Él. Amén, amén, amén. ¿Qué tal si oramos un momento, hermanos? Oremos un momento antes de ir.